Muy buenas tengan todos, queridos hermanos en la fe. Tengan todos la bienvenida a la tercera parte de este tema, como es la Pascua. No la Pascua judía, no la Pascua que celebra la cristiandad en toda la tierra, ¿verdad? O sea, lo- eh, los católicos y eso, ¿verdad? Que celebran con cruces, con que se echan ceniza y esas cosas, sino la verdadera Pascua, tal y como nuestro Señor se la mostró a su pueblo, para que por medio de ellos también nosotros la conociéramos, ya que nosotros somos la descendencia de esas tribus perdidas de la casa de Israel, que salieron hace muchísimo tiempo de la presencia de nuestro Señor, cuando pues ellos fueron echados del lugar donde ellos estaban, o sea, el reino del norte que eran ellos. Entonces vamos a seguir con esta fiesta, con esta celebración. Ya más o menos hemos hablado de lo que era pues nuestro Señor Jesús, cómo Él era el Cordero, ¿verdad? Lo del sacrificio y todo. Entonces yo espero de que vayamos comprendiendo, ¿verdad? Todo esto, que yo esté hablando claro, porque como les digo, esto es largo, pero para que quedemos bien seguros, pues tenemos que, o sea, yo acorto, busco muchos versículos bíblicos para que usted vea, querido hermano, hermana, o amigo, amiga, que no es solamente con un versículo bíblico que yo quiero mostrarle cómo verdaderamente ese cordero que el Padre, de verdad, le dio a su pueblo al principio saliendo de Egipto, que fue por la primera vez que se celebró la Pascua, era nuestro Señor como Cordero, que Él tuvo que venir y pagar por nosotros, ¿verdad? Por todos nuestros pecados, y ya hoy nosotros no necesitamos, ¿verdad? Cada vez y cuando sacrificando un corderito, sacrificando un animalito, ¿verdad? El que sea, de los que serán permitidos, evidentemente. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Usted recuerda, si ha leído, yo espero que sí, o lo haya escuchado, en el libro de Job, cómo Job pedía por sus hijos todos los días, y todos los días dice que Job sacrificaba pues un corderito, que era verdad, él lo hacía para pedir perdón por sus hijos, y él decía, en caso de que mis hijos hayan cometido un error, un pecado, Padre, pues yo hago esto, ¿verdad? Por ellos. Entonces él hacía eso siempre, todo el tiempo, él hacía eso. Entonces hoy nosotros vamos a ver de que ese sacrificio nosotros ya hoy no tenemos necesidad. Podemos hacer igual que Job. Yo lo hago. Yo tengo 3 hijos y yo clamo por mis hijos, y ya no tengo necesidad de sacrificar un animalito, sino que lo hago en el nombre de Jesús, porque Él ya vino y pagó por nosotros, por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, este sacrificio del cordero se hacía en la luna llena del primer mes. El cordero era sacrificado, y es por eso que nunca cae el mismo día o la misma fecha todos los años, porque eso depende de la luna. En cuanto la luna empieza a salir, que ya se ve la luna, pues entonces alguien está listo. Bueno, querida familia de Dios, seguimos con este tema, ¿verdad? Y ya les dije de que este sacrificio se hacía cuando la luna estaba llena, o sea, del primer mes. El cordero era, en ese tiempo el cordero era sacrificado. Veamos lo que nos dice Éxodo 2 y el versículo 6. Y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Así se pasaba, ¿verdad? Este sacrificio del animalito del cordero. Entonces veamos el cumplimiento profético.
El cumplimiento profético del sacrificio del Cordero de la Pascua, ¿verdad? O de Pesaj, fue la muerte voluntaria de nuestro Señor Yeshua. Ese fue el cumplimiento profético. Porque vamos a ver lo que nos dice Juan, el capítulo 10, los versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo vengo, no, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Él fue sacrificado, entregó su vida y después, pues él, ya todos sabemos que resucitó y regresó, pues, a su lugar de donde él, ¿verdad? Estaba como cordero, ¿no? Como rey de reyes allá en los cielos, porque él está sentado a la diestra del Padre como rey. Esto de que el cordero era inmolado, también fue un mandato, que cómo tenía que hacerse, de inmolar al cordero entre las 2 tardes. El día hebreo pues estaba dividido en 2 partes, la parte nocturna con la que iniciaba el día propiamente dicho y la parte diurna con la que concluía el lapso del tiempo. Sabemos de que como Dios hizo los días, ¿verdad? No es a las 12 de la noche, sino cuando el sol ya se acuesta, o sea, el sol se pone como a las 6 de la tarde, eso así. Entonces empieza el nuevo día. Por ejemplo, el sábado, por decir algo, empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. Por eso dice las 2 tardes, ¿verdad? Porque es así, es terminando, empezando una y acabándose para empezar el nuevo día. Porque veamos que también todo esto, ¿verdad? En este momento de que se pasaba todo esto, era entre un día y el otro, y es por eso también que cuando se celebra la Pascua, al día siguiente ya es Pesaj. Digamos que la Pascua empieza como a las 6 de la tarde del día, vamos a poner un día, digamos miércoles. A las 6 de la tarde empieza Pesaj y termina al día siguiente, que sería jueves, a las más o menos como a las 6 de la tarde también. Y a partir de allí ya empieza la fiesta de los panes sin levadura. Ya empiezan los panes sin levadura a esa misma hora que termina la fiesta de la Pascua. Veamos lo que nos dice Mateo 27 y el versículo 46. Cerca de la hora novena, entre las 2 tardes, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Habla de ese momento en que también el cordero era sacrificado entre las 2 tardes y nuestro Señor también, y habla de la hora novena, cuando tenían que sacrificar también a este cordero, ¿ya? Porque se hablaba se hablaba de la parte nocturna, como yo les dije, que iniciaba al día siguiente, ¿verdad? La parte diurna con la que concluye el lapso de tiempo, o sea, de un día. Cada parte estaba dividida en 12 horas aproximadamente. En lo que respecta a la parte diurna, se dividía en 2 partes también. Al amanecer significaba la primera hora. La mitad correspondía a la hora sexta, que serían las 12 del día. Entre la hora sexta y la 12ª encontramos la mitad de las 2 tardes, a que se refiere el texto, ¿verdad? Que corresponde a las 3 de la tarde, que fue la hora que nuestro Señor fue sacrificado, o sea, cuando Él expiró. Entonces,
nosotros podemos ver que justo el día y la hora en la que se debía ofrecer el cordero, el Señor también, Yeshua, murió en la cruz. El 14 del mes, entre las 2 tardes, él murió, ¿ya? Él murió entre las 2 tardes. O sea, como a las 3 de la tarde. Sí, como a esa hora, ¿ves? Hora tarde, sí, como a las 3 más o menos. Entonces, entre las 2 tardes, pues significa la hora novena del día, es decir, las 3 de la tarde, que fue como la hora que nuestro Señor, yo ya le expliqué, pues él expiró. Entonces, toda la congregación debía inmolar al cordero. El significado de ello es que en sentido espiritual todos participamos en su muerte, pues fue por causa de nuestra que él tuvo que derramar su sangre, y eso es inmolar al cordero, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice este versículo bíblico, que es Isaías, el capítulo 53, los versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién está hablando aquí? Y ya ves que si nosotros hablamos con un judío en la actualidad, con un rabino, como lo llaman y eso, ahí lo tienen. Ahí tienen a Isaías, pero no lo quieren leer, lo pasan por alto. Es un libro que debían de arrancarlo de la Torá para que así pues de una vez por todas ni lo toquen. Porque ahí está bien claro que dice que mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto está en Isaías, el capítulo 53, los versículos del 5 al 6. Entonces aquí vemos que está hablando no del cordero que degollaban, o sea, que sacrificaban cada una vez al año, sino que estaba hablando, Isaías se estaba refiriendo al Señor, Yeshua, porque nosotros por las llagas de los corderos no tenemos salud, no fuimos curados, porque los corderos pues no fueron así de esa manera sacrificados, sino que fue nuestro Señor que por sus llagas, como lo hicieron, como tanto dolor que Él pasó por nosotros. Entonces dice que por esas llagas ya también nosotros somos curados. O sea, por eso es que podemos pedir a nuestro Señor, pedir al Padre por el sacrificio, ¿verdad? De nuestro Señor Yeshua, y decir, por sus llagas, Padre, fuimos sanados. Porque tenemos que hablar con la palabra cuando hablamos con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Bueno. Entonces habíamos hablado, yo ya les había dicho que el cordero que se sacrificaba para la Pascua o Pesaj no podía ser sacrificado fuera de Jerusalén, sino que este cordero pues siempre era sacrificado. Perdón, se me cayó el teléfono. Estoy incómoda aquí. Bueno, como yo les decía, ¿verdad? Cuando el cordero era sacrificado pues dentro de Jerusalén y jamás afuera. Entonces vamos a ver que era el cordero de la Pascua, era sacrificado dentro de Jerusalén. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Deuteronomio, el capítulo 16, el versículo 5 al 6. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, sino que la sacrificarás en el lugar que el Señor tu Dios escoja como residencia de su nombre, en Jerusalén. Y lo harás por la tarde, a la puesta del sol, porque a esa hora saliste de Egipto. Deuteronomio 16, versículos del 5 al 6. Es lo que yo le decía, por eso es que
Ellos salieron, o sea, como que nosotros digamos el día siguiente es a las 12 de la noche, ¿no? Pero no es así. Todo eso lo cambiaron pues cuando estos gregorianos y toda esa gente cambió ¿cómo se dice? Calendario judío, hebreo, perdón, cuando ellos cambiaron la hora, los días y todo, pues, porque ellos dijeron de que el domingo era el último día de la semana y no es así. El domingo es el primer día de la semana y el sábado es el último día de la semana, es el día séptimo. Y el domingo sería el día, pues el primer día, que es el primer día de la semana y todo el mundo dice, ay Dios, ya el último día de la semana, hoy domingo. No, 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 es el primer día de la semana. Y aquí pues vemos cómo el padre manda a sacrificar la Pascua, ¿verdad? Eh, a la hora, o sea, por la tarde, a la puesta del sol, que es cuando empieza ya el día que sigue, al día, o sea, porque cuando ya son como las 6 de la tarde, digamos, cuando el sol pues ya se pone, ¿verdad? La puesta del sol, dice de que también a esa hora salieron de Egipto, ya pues casi cuando iba a oscurecer, empezando el nuevo día. Entonces, nuestro Señor también le dio cumplimiento a esto, porque Él también, Él fue sacrificado, o sea, Él murió en la tarde. Veamos lo que nos dice Lucas, el capítulo 18, el versículo 31. Jesús llamó aparte a los 12, o sea, a sus discípulos, a los 12, y les dijo, como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén. Allí se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. O sea, él está hablando de él mismo. Ahora dice, ya vamos de regreso a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron. Y cuando él habla de estos profetas, habla del Viejo Testamento, que pues hoy nosotros bien sabemos pues que los judíos no aceptan, ¿verdad? Que dicen que no, que pues Jesús no era nadie y que nadie lo conoce y esto y lo otro, ¿no? Entonces él dice, vamos en camino, vamos para allá, porque lo que los profetas escribieron pues se tiene que cumplir y era pues todo con lo que estaba escrito, lo que habían escrito, cómo él tenía que morir, ¿verdad? Cómo él tenía que hacer su sacrificio y todo. Ahora vemos lo que nos dice Lucas en el capítulo 13 y el versículo 33. Pero es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces él se apuró para llegar a Jerusalén. Él se apuró porque él mismo lo dijo, no puede, dice, ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Ya? Entonces veamos que la sangre del cordero durante la primera Pascua, la sangre derramada del cordero inmolado se puso en un tazón y con ella se embadurnó pues el marco, ¿verdad? De las puertas de las casas de los hijos de Israel. Yo creo que pues todo esto ya muchos lo hemos leído o lo hemos escuchado y sabemos de que esto fue lo que pasó, dijo el Señor, porque eso está escrito también. Y dijo, van a agarrar un cordero, lo van a degollar así, van a echar sangre en un tazón, van a hacer esto y después van a agarrar una brocha, diría yo, ¿verdad? En estos tiempos, pero en ese tiempo era como un hisopo, algo así. Y entonces se van a manchar las puertas porque el ángel tenía que pasar a la hora pues, que Dios le había dicho y donde no hubiera esa marca, que era esa sangre del cordero, pues la gente ahí moría como morían los egipcios. Pero como todo el mundo lo hizo, todas las familias lo hicieron, pues ningún hebreo murió. Y hoy también nosotros tenemos la sangre de nuestro Señor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y pues Él con su sangre derramada, pues hoy ya no necesitamos eso si nosotros venimos a Cristo, ¿verdad? El ángel de la muerte pues pasará de lejos. Veamos lo que nos dice
Éxodo 12, el versículo 12 al 13. A ver, aquí está. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, donde se iba a celebrar la Pascua, allí en esa puerta tenía que ser en el marco, o sea, pintadita con la sangre, pues, para que ellos estuvieran en seguridad. Entonces, esa sangre los protegió de la muerte a ellos. ¿Y ahora quién nos protege a nosotros? Ya nosotros no sacrificamos corderitos, ¿verdad? Ni ningún animalito, sino que hoy nos protege la sangre de Cristo. Porque mismo cuando el enemigo llega cerca de nuestras casas o alguna cosa, nosotros lo reprendemos en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo me protege. Y clamamos en el nombre de Cristo y echamos fuera los demonios en el nombre de nuestro Señor. ¿Verdad? Cómo pues, esta sangre del Cordero les protegió al pueblo en ese tiempo hebreo, pues yo no le digo Israel hasta que llegó el momento de que ellos ya, pues, Jacob tiene sus 12 hijos, que ya se conforma como un pueblo, el pueblo de Israel, cuando Dios pues le cambia también el nombre a Jacob y le pone Israel. En este momento era el pueblo hebreo. Ahora vamos a ver lo que nos dice Éxodo, el capítulo 12, el versículo 23. Porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios. ¿Ya? El Señor, dice, pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Ya? Por eso es que se llama pesas, que quiere decir pasar. O sea, se pasaban una casa para la otra dependiendo de la sangre donde estaba. ¿Verdad? Veamos lo que nos dice Éxodo, el capítulo 12, los versículos 12 al 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo el Señor, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es una promesa, ¿verdad? En este momento era la sangre del Cordero. Hoy tenemos la sangre de Cristo y mismo hoy nosotros dice que podemos estar alejados de todas esas plagas que van a acongojar al mundo. Porque hay una parte de la Biblia que dice, y ustedes no recibirán esas plagas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos protegidos, como en ese tiempo los hebreos fueron protegidos con esa sangre del Cordero, esa marca que el Señor, el Padre les dijo, hagan eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice? Acepten a mi Hijo, que por medio de él ustedes serán salvos por su sangre derramada, como cordero que él fue degollado, ¿verdad? Que vino a derramar su sangre. Hoy nosotros podemos también tener esa protección divina. Ya ve cómo encaja todo lo que se está haciendo en esta fiesta en nuestro Señor. Hablaba del Redentor que venía, del Mesías, que los hebreos, desgraciadamente, o no los hebreos, sino los judíos, porque en este momento ya eran los judíos, porque cuando nuestro Señor Jesús viene a la tierra, ya las otras tribus ya no existían. Solo estaba la tribu de Judá y pues parte de la de Benjamín, que son las que quedaron hasta hoy, pues los judíos que hoy nosotros conocemos. Entonces, hoy también nosotros, ¿verdad? Somos guardados por medio de la sangre de nuestro Señor Yeshua. ¿De qué manera? Hoy también el enemigo, Satanás, que el Señor le reprenda,
conoce las señales en nuestras casas. Sabe que Cristo vive en nuestras vidas y mora con nosotros. Entonces le es difícil entrar y busca cómo hacernos daño de una manera u otra. De una manera u otra, si es pareja, trata de separarlo, si es esto, bueno, en fin, ¿verdad? Ustedes saben cómo el enemigo actúa. Entonces vamos a ver el cumplimiento espiritual. El cumplimiento espiritual es nuestro Señor. Pero aquí estamos hablando de un cordero, estamos hablando de una sangre que la podían tocar y que la gente la ponía en sus puertas, ¿verdad? En los marcos de su puerta. Y vamos a ver que nosotros no vemos la sangre de nuestro Señor. Yo digo, yo me cubro con la sangre de Cristo, pero no, usted no me mira bañada en sangre, ¿verdad? Es espiritualmente hablando. Entonces, de acuerdo a la Escritura, la sangre es el espíritu que da vida al ser, ¿verdad? Porque eso es así, si no tenemos sangre, hasta ahí llegamos. Esto nosotros podemos ir a leer a Génesis, el capítulo 9, los versículos 4. Génesis, capítulo 4, versículo 10. También lo podemos leer en Hebreo, el capítulo 12, el versículo 24. Por favor, si usted quiere tener más conocimiento de esto y de lo que yo estoy hablando, vaya a buscarlo. Porque como yo le dije, les voy a dar muchos versículos bíblicos, pero hay otros que no se los voy a poder leer todo, ¿verdad? Entonces, la sangre derramada de nuestro Señor Yeshua es su ser interior, su Espíritu Santo, porque lo dice 2 de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 17, lo dice Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 6, lo dice Juan, el capítulo 14 y los versículos 18 al 20, lo dice Juan, capítulo 14, versículo 23. Por favor, ahí están estos versículos si usted los quiere ir a leer. Entonces vemos que la presencia santísima que nos lleva a toda la verdad cuando abrimos la palabra, ¿verdad? Para tener comunión íntima con Dios, porque ese es el momento cuando nosotros, pues, sin hipocresía, porque nosotros no podemos engañar a nuestro Señor, no podemos. Él escudriña los corazones y conoce nuestra vida verdaderamente, lo que somos, porque yo le voy a decir algo. La gente tiene tendencia, o nosotros pues tenemos tendencia, desgraciadamente, a que si tenemos un problema, ay, me voy a poner en ayuno para que el Señor me oiga. No, nuestro Padre no es banco. El Señor no necesita de que nosotros estemos muertos de hambre para hacernos, para escucharnos, porque Él escudriña los corazones. Y hay mucha gente que lo busca en los momentos así. Ay, no, ya me voy a poner en ayuno. Pero, o sea, hay una hipocresía en este mundo. Ay, que es algo que a veces la gente no se da cuenta de lo que están haciendo. Por ejemplo, hay personas, ok, es el tiempo de celebrar, que la Navidad, que Pascua, que no sé qué. Y yo sé que son cristianos, ¿ah? Porque yo conozco muchas personas así. Ajá, voy a celebrar, aquí tienen su árbol de Navidad y todo. Y después, ay, tengo un problema y entonces voy a ponerme en ayuno para que Dios me ayude. No funciona de esa manera. Eso es jugar con el Padre. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que estar todos los días clamando al Padre y ayunar, pues el que puede ayudar, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no podemos ayunar o que no pueden ayunar porque tal vez tienen una condición, ¿cómo le diré yo? Física por la cual no se puede. Pero si usted puede hacerlo, puede ayunar, pues puede ayunar sin haber un motivo. Ayunar, Señor, por todo esto que vemos en la tierra, por lo que está pasando, Padre, y todo, ¿verdad? Porque, ay, no, me voy a meter en ayuno para que todo me salga bien, para que el banco me dé el préstamo, para que sí, para que sea. No, no, no. O sea,
Dios no necesita de un intercambio, que nosotros intercambiemos con Él, interactuemos de esa manera. Dios lo que quiere es un espíritu contrito y humillado, que siempre estemos alertas, atentos, o sea, con un amor sincero para Dios. Siempre me echo este bocadito, pues agradezco al Padre por ese bocadito. Si voy para la calle, ay Señor, por favor, te ruego que me guarde. Por todo, pues. Yo hasta por la cama le doy gracias al Señor, porque yo le digo, yo a veces me pongo a pensar en personas que, Dios mío lindo, tienen en qué dormir, que duermen en la calle o que duermen bajo una champita y qué va a hacer. Y yo veo mi gran camón y rica. Digo, pero Señor, y tanto nos quejamos. Ay, gracias Padre por esta camita sabrosa, por mi sábana, que pues no aguanto frío, gracias por el techo. ¿Cómo no vamos a agradecer? Y todos esos agradecimientos yo de mi parte los hago todos los días y con más ahínco lo hago los viernes, que es día de Chava. Doy gracias al Padre por la semana que me ha regalado. Y para eso sirve el Shabbat, para agradecer al Padre, para darle ese momento a nuestro Señor, conversar con Él, hacerle un llamado y decirle, Señor, quédate con nosotros en este momento, guárdanos. Es algo tan precioso. Yo no pongo una mesa de lujo como hacen los practicantes, ¿verdad? Religiosos, ¿verdad? De los judíos y eso, que ponen un mantel así, un pan para allá. Porque miren, un pan trenzado es grande. Y yo ni siquiera como pan, pues porque tengo una condición que me hace daño el pan. Y entonces yo pues me como un pedacito para dar gracias al Señor por el pan que Él nos da todos los días. Y entonces después ese pan se pierde. ¿Cómo va a querer que un pan así se va a perder si nadie se lo quiere comer? Entonces yo lo que hago, pues agarro una rodajita de pan, a veces una galletita, ¿verdad? Y eso pongo cuando celebro el Shabbat, porque el Padre no ve lo que es, porque se ponen, ellos lo celebran con dos jalá, que le llaman, que son dos panes. ¿Por qué? Porque cuando ellos celebran, ellos son muchos y entonces todo el mundo come un pedacito de pan. Entonces ellos ponen dos pan que representan las dos casas de Israel y todo eso. Pues yo pongo un pedacito, o sea, una rodajita de pan, sino a veces hago pan cuando mi hija está con sus niñas y todo, porque yo sé que pues todo el mundo va a comer, pero yo sola, pues, ¿cómo voy a desperdiciar el pan habiendo tanta gente con hambre, verdad? Bueno, eh, entonces sabemos que esta comunión con el Padre que yo les hablé, la comunión íntima con el Padre, es la congregación, es el templo donde habita el Espíritu de nuestro Señor, ¿verdad? Ahora, veamos lo que nos dice Efesios, el capítulo 2, los versículos del 20 al 22. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, ¿ya escuchó? O sea que no es el edificio el que es la iglesia, sino cada uno de nosotros. Y es por eso que el templo donde habita el Espíritu de nuestro Señor somos cada uno de nosotros, según como esté el templo. Por eso es que nuestro templo, que es nuestro cuerpo, nuestra vida, tiene que estar limpia. Tenemos que aborrecer lo viejo para que el Espíritu Santo de Dios pueda morar en nuestras vidas. Entonces dice, todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Yeshua es la piedra principal, ¿ya escuchó? Es el quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue
a formar un templo dedicado al Señor. ¿Ya? Somos un templo dedicado a nuestro Señor. Por su unión con Yeshua, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. No lo estoy diciendo yo, sino que lo dice Efesios, el capítulo 2, y los versículos del 20 al 22. ¿Qué nos dice la primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 16? ¿No saben que son templo de Dios? Es aquí, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y entonces nosotros somos el templo, nosotros somos la iglesia. No es donde usted se reúne, que si es bonita la iglesia, o que si es fea, o que si son unas tablitas, que si son unas sillitas, que si es debajo de un árbol, porque muchas personas pues no tienen un edificio pues, donde puedan congregarse y se congregan debajo de un árbol. Yo he visto muchos pastores. Ahí la gente pues se sienta en una piedrita, algunos llevan su sillita y allí hablan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no necesita esos edificios de lujo ni nada de eso, sino que lo que necesita es su templo, que somos cada uno de nosotros. Nosotros somos cada uno la iglesia. ¿Ya? Ahora veamos lo que nos dice. No, sí, ese ya se lo dije. Hebreos, el capítulo 3, el versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Ya escuchó? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, somos, dice, casa, somos la cual casa, dice, la cual casa somos nosotros ya. Pero tenemos que estar firmes, tenemos que retener la esperanza en nuestro Señor para poder también ser templo de nuestro Señor, ¿ok? Veamos lo que nos dice Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 5. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Yeshua HaMashiach. Oh Jesús, si usted le quiere decir así. Entonces vemos de que las personas se confunden. Ay, voy para la iglesia, pues que la iglesia se va a salvar. No, no, no. Es individual. Cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo como templo cuando nosotros, ¿verdad? Estamos haciendo la voluntad de Dios. Somos el templo de nuestro Señor y Él mora en nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu Santo. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios protege a la iglesia por la sangre del Cordero. ¿Y qué cosa es la iglesia? Es cada persona individualmente. Por tanto, nadie deberá apartarse pues de ella, o sea, de lo que es la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Porque solamente bajo su cobertura se tiene la protección. Solamente bajo su cobertura. No la cobertura de muchos, como le dijera, para no decir malas palabras, ¿verdad? Mucha gente que se dicen ser apóstoles, que se dicen ser, ¿qué más? Apóstoles, que son, ya ni me acuerdo. Pero bueno, se dan ellos sus títulos, ¿verdad? Diciendo que ellos son esto, que ellos son lo otro, pero no obedecen la palabra de Dios. Entonces, ¿qué están haciendo de su vida y de la vida de las personas que están llegando a ese edificio? Absolutamente nada, ¿verdad? Porque estas personas se han apartado de la palabra de Dios, desgraciadamente.
¿Y qué dice la palabra? Que nosotros no podemos apartarnos de ella, porque si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, pues estamos fregados, porque nosotros solamente bajo la cobertura de nuestro Señor podemos tener todo ese privilegio, ¿verdad? Y entonces estas personas, que yo no quiero decir nombres, ¿verdad? Ellos son profetas, la profeta, el profeta y bueno, no sé cuántos títulos más, doctor en no sé qué, no sé cuánto. Y hablan de que ellos le pueden dar cobertura e inclusive cobran por esas coberturas. Yo que a mí me dé cobertura nadie, no, gracias, que se quede con su cobertura. Yo tengo la cobertura de mi Señor, de mi Padre celestial que está en los cielos, y no necesito la cobertura de fulano y de mengano y de fulana. ¿Para qué? ¿La cobertura de qué? ¿Quiénes son esas personas? Yo no estoy aquí para juzgar a esas personas, pero yo creo que todos sabemos qué clase de personas son, ¿verdad? Bueno, porque si bien las escrituras nos muestran que la congregación, el cuerpo de Cristo, es la casa del Señor, asimismo nos enseña que también en lo individual somos templo o habitación del Espíritu Santo. Somos el templo. Somos la habitación donde mora el Espíritu Santo de Dios. Sí, querida familia. Así es de que cuando venga nuestro Señor, Él no viene por ninguna iglesia pentecostés, los testigos de Jehová, los adventistas, los últimos días, los primeros días, la casa de Dios y como se llamen. Cada quien va a entregar sus propias cuentas, no como la congregación en la cual usted hoy está y a la que pertenece, que es esto, que es el otro, sino cómo usted va a responder por ese templo que usted no supo guardar. Vamos a entregar cuentas cada uno de nosotros. Y yo se lo estoy leyendo con la palabra, con la Biblia. Veamos lo que nos dice Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Otra vez la pregunta. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Para que vea, pues. Nosotros no somos los dueños. Y nosotros somos ese templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le parece? Y yo le estoy hablando con la Biblia. Yo esto no lo he ido a buscar a un libro diferente, ni he ido a Marte, ni a Júpiter a buscar esto. Simplemente es la palabra de Dios que dejó aquí a nosotros en la tierra para que nosotros nos guiemos a través de la palabra, tengamos este entendimiento, comprendamos por qué de este sacrificio de nuestro Señor y por qué en el tiempo que el Eterno pues formó su pueblo también, ¿verdad? Les dio a hacer también estos sacrificios, ¿verdad? Estos ritos, ¿verdad? Porque ya cuando nuestro Señor, Él vino, hizo el sacrificio verdadero ya. Bueno, entonces, bien. Entonces, por todo esto, ¿verdad? Por ello, las puertas donde fue untada la sangre simboliza el intelecto y emociones de cada uno de nosotros, quienes amamos y seguimos al Hijo de Dios, que es nuestro Señor Yeshua. Ahora, la carne del cordero. La carne del cordero de ninguna forma debía de ser cocida en agua. La carne del cordero tenía que ser asada. Hasta eso está escrito. Nunca debía de ser cocida en agua, mucho menos ingerirse cruda, sino que por completo tenía que ser asada en el fuego, bien asadita. No a término medio, ni ¿cómo le llaman cuando está esa carne que hay mucha gente que le gusta comerla?
con sangre. Ay, a mí me gusta, si me como un steak que esté bien cocinado, ¿verdad? Pero no me gusta cuando está así sangroso ni a término medio, ¿verdad? Entonces seguimos. Entonces esta carne pues tenía que ser asada al fuego. Veamos lo que nos dice Éxodo, el capítulo 2 y el versículo 9. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Todo se asaba y pues se lo comían así, asado. El Señor hasta eso les dijo cómo se lo tenían que comer. No es que no podían hacer una sopa de cordero y ponerle yuquita y eso, no. Tenía que ser asado el cordero y así pues se tenía que comer, ¿no? No, tampoco se podía comer crudo. Entonces veamos el cumplimiento espiritual de este rito, ¿verdad? Que se hacía. El Señor Yeshua nos enseña que solo comiendo su carne, ¿verdad? Que es su palabra. Por eso es que cuando nosotros hacemos el Shabbat, ¿verdad? Siempre pues está también representativo el pan y decimos que no solo de pan pues vive el hombre, sino que nos acordamos que el pan, su cuerpo representa la palabra, su palabra. Nos enseña que solo comiendo su carne, que es su palabra, ¿verdad? Y él dice que comiendo su carne, pero no es que nosotros no lo vamos a ir a comer, porque no lo vamos a encontrar tampoco, ¿verdad? Y bebiendo su sangre, que es su espíritu, tendremos vida eterna. Él lo dice. Y esta es mi sangre derramada por todos ustedes, el nuevo pacto. Si usted lo quiere leer, por favor, vaya a Mateo, el capítulo 26 y el versículo 26. Juan, el capítulo 6 y el versículo 51. También puede ir a leer Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 6. También tenemos a Juan, el capítulo 6 y los versículos del 53 al 57. Entonces, la carne del cordero de ninguna forma debía ser cocida en agua, mucho menos ingerida cruda, sino que por completo tenía que ser asada al fuego. Veamos lo que nos dice Éxodo, el capítulo 2 y el versículo 9. Ninguna cosa comerán, esto ya lo, sí, perdón, me equivoqué porque tenía aquí escrito otro versículo bíblico. Vemos lo que nos dice Juan, el capítulo 1, los versículos del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era, dice, la palabra, o sea, el verbo. Esto es así porque Él es la palabra de Dios, porque Él es. Entonces, por eso es que aquí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios, ¿eh? La palabra de Él, el verbo. Entonces vemos que, puesto que Él es la palabra de Dios hecha carne, la carne del Cordero de Pascua es el símbolo de la palabra de Dios, ¿ya? Es simbólico, pues como el Cordero, pues por eso tenía que comerse asado, el símbolo de la palabra de Dios, por medio de la cual no moriremos. Y es por eso que el pueblo, ¿verdad?, hebreo, cuando Dios le da pues toda esta ley y todo, y porque le dice son mis fiestas, son las fiestas de Dios, las fiestas del Eterno. Él les dio todo, cómo tenían que comérselo, cómo lo tenían que degollar al animalito, qué clase de animal, cómo tenía que ser. Yo ya lo expliqué, que tenía que ser de un año, que no tenía que tener defectos, ni mancha, ni esto, ni el otro, ¿verdad? Igual que fue nuestro Señor Jesús. Entonces, la purificación por fuego del Cordero simboliza los súplicos que padeció nuestro Señor. Es su muerte en la cruz. Por eso es que
esta carne que ellos comían era purificada a través del fuego, pero hoy nosotros, pues lo que comemos, que es la palabra de nuestro Señor, ya es una palabra limpia, pura, ¿verdad? Entonces, ya ve la relación entre nuestro Señor y este cordero que era sacrificado y por qué tenía que ser quemado en el fuego, asado, porque era una manera de purificar los pecados. Nosotros hoy, pues no nos comemos el cordero ni nada de eso, pero sí, a través, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Señor, pues estamos siendo nosotros también purificados, ¿no? Entonces, vemos que el comer de esa carne simboliza que quienes seguimos a nuestro Señor debemos estar dispuestos a participar con Él en sus sufrimientos. Porque imagínense, Él sufrió todo el maltrato, el dolor, ¿verdad? En esa cruz. Como llegó hasta un momento de decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? O sea, como Él estaba como hombre aquí en la tierra y no es fácil. Veamos lo que nos dice en Mateo 16, el versículo 24. A sus discípulos, Yeshua les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Él dice tome su cruz, pues sabemos de que por seguir a nuestro Señor muchos han muerto y muchos hemos sido pues que nos humillan, muchas personas que andan predicando les tiran agua, los golpean, los apalean, los echan a la cárcel, pero si usted lo está siguiendo al Señor, pues va a tener que pasar por muchas cosas o vamos a tener que pasar por muchas cosas. Vamos a tomar nuestra cruz, no es fácil seguir a nuestro Señor. No es fácil. Hablando la palabra también de Dios. Como yo le digo, no se necesita ser pues el gran escatólogo, el aquí, el allá. Dios pone las palabras en nuestra boca porque Él conoce nuestros corazones. Recuerden que también el Señor dijo que en los últimos tiempos iban a haber gente que se iba a levantar y que Dios le iba a dar sabiduría para hablar la verdadera palabra, porque hoy todo es mentira, todo es hipocresía, todo es comercio. Es una tristeza ir a esos templos, parecen circos, es terrible. Usted puede ver a un hombre delante de usted o una mujer diciendo cuánta barbaridad se le viene a la mente o haciendo locuras, payasadas, tirándose al suelo, dándole trapazos, pegándole con un ladrillo. Yo que sé cuántas locuras, ¿verdad? Y eso pues no es seguir a nuestro Señor, para nada. ¿Dónde está Dios en esas locuras? Dios es un Dios de orden, de justicia, de amor. Nada que ver con esas porquerías, ¿verdad? Bueno, veamos lo que nos dice Lucas, el capítulo 3, el versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿ya? En Espíritu Santo y fuego. Pues quiere decir que Él nos va a purificar. O sea, Él, Juan, bautizaba en agua, pero nuestro Señor viene a bautizar en espíritu, es distinto, ¿verdad? Él dice que Él no es ni siquiera digno de desatar la correa de su sandalia, o sea, de su calzado, porque dice, Él los va a ustedes a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. ¿Ya vio? Es por eso que el cordero era asadito que se lo tenían que comer, porque era la palabra de nuestro Señor. Lucas, capítulo 3, versículo 16. Veamos lo que nos dice Marcos, capítulo 10 y el versículo 39. Ellos dijeron, si podemos, entonces, sí podemos. Entonces Jesús les dijo, a decir verdad, beberán del vaso del que yo bebo
y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. Eso está en Marcos, el capítulo 10, el versículo 39. Estos son los privilegios que nosotros también pues tenemos de poder beber, ¿verdad? De la copa que el Señor ha tomado y este y dice que recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. Entonces, si en esta vida participamos en su sufrimiento, en la siguiente lo haremos en su gloria. Porque si nos toca sufrir en esta... Usted está viendo lo que está sucediendo ahorita allá en Medio Oriente, en Siria, cuántos miles de cristianos están siendo amargamente eh, sacrificados, amargamente, y perdiendo la vida, y cómo les hacen cosas terribles. En África también, cuántos cristianos han sido muertos, cómo las mujeres las han hecho cosas feas, las han violado y todo eso. Entonces, ¿qué cree usted? Y estas personas, pues, siguieron con su convicción y por eso murieron. Y por eso hoy muchos están siendo encarcelados, mujeres violadas, porque es lo que hace el enemigo, Satanás, que el Señor le reprenda, por medio de las personas, ¿verdad?, que no quieren a los cristianos. Ahora, ¿y qué pasa? Esta gente se está agarrando su cruz y se la está echando al hombro. Es que nosotros también vamos a agarrar la cruz y nos la vamos a echar al hombro. Y porque, como yo les dije, si en esta vida nosotros participamos del sufrimiento, pues en la redención del Señor, cuando Él nos levante, pues lo haremos en su gloria. ¿Qué le parece? Pero tenemos que llegar hasta el fin, querida familia de Dios. Y es por eso que es importante conocer estas fiestas del Señor. Y pues yo por eso la estoy explicando. Quizás usted sienta que, ¿cuánto? Una parte, otra parte. Pero no esté interesado verdaderamente en saber la verdad y por qué es que se celebra esta fiesta y por qué es que nosotros debíamos también celebrarla. Veamos lo que nos dice Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 12 al 13. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. La misma palabra nos lo está diciendo, ¿verdad? Ahora veamos lo que nos dice Juan, el capítulo 12, el versículo 25 al 26. El que ama su vida, la perderá. Pero el que aborrece su vida en ese mundo, o sea, en este mundo que estamos viviendo, la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Entonces, cuando servimos nosotros a nuestro Señor, o cuando hablamos la palabra, pues dice nuestro Señor que su Padre nos honrará. Entonces vemos que la palabra que hablamos o que, ¿verdad?, predicamos, necesariamente ha de ser purificada por el fuego de los sufrimientos, porque a mí me han quitado varios videos. Y tengo temor porque ya, o sea, no sé ni cómo decir las cosas para que no me los quiten, y no solo a mí. Yo conozco un pastor que le cerraron todito su canal y todos sus videos los perdió. No sé cuántos videos, ¿verdad? Pero no importa. Nosotros seguimos adelante con la gracia de Dios y Dios va a permitir que sigamos hablando hasta cuando ya Él diga hasta aquí nomás, como en los tiempos de Noé.
Y cuando la gente quiere escuchar la palabra, no va a poder porque ya no va a haber quien se la pueda, quien pueda hablar la palabra. No porque que la gente no va a querer, sino porque se acabó el momento, se acabó la gracia, se acabó todo. Hasta ahorita el Señor todavía pues está como con la puerta abierta, como en los tiempos de Noé, pero va a llegar un momento que la puerta se va a cerrar, o sea, los brazos de Cristo ya ya no van a poder acoger a más personas, ¿verdad? Porque no quisieron. Ahorita nuestro Señor está abriendo sus brazos. Ven a mí, hijo, pon tu carga sobre mí. Pero no, prefieren ir cargados, ¿verdad? Con un peso duro en sus espaldas que ponerlas en las manos de nuestro Señor. Pero cuando ya quieran poner esa carga, demasiado tarde para hacerlo. Veamos lo que nos dice Romano, el capítulo 8 y el versículo 17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Ya vio? ¿Ya escuchó? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 17. Hechos capítulo 14, el versículo 22. Vamos a ver. Y allí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decían, para entrar en el reino de Dios no es necesario pasar por muchas tribulaciones. Entonces vemos de que si nosotros tenemos fe, ahí tenemos que alentarnos los unos con los otros para poder llegar, ¿verdad? A ser, ¿verdad? Coherederos con nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Entonces, la cabeza del cordero simboliza los pensamientos, porque todo pasaba por el fuego. La cabeza, la carne, las patitas, la cola, hasta las vísceras, todo era pasado por las brasas. Todo tenía que ser asado. Entonces, la cabeza del cordero, pues simbolizaba los pensamientos, sus extremidades, las acciones, y las entrañas, las intenciones y las emociones. Por eso es que todo era quemado. Partes del ser que deben estar completamente limpias al anunciar el Santo Evangelio. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que estar? Como ese cordero que era asado. Nuestra cabeza, nuestras entrañas, porque cuando hablamos de nuestra cabeza, pues sabemos de que cuántas personas en su mente solo están maquinando cosas terribles, diría yo, para ver cómo le sacan la plata a la pobre gente que van allí a esos lugares, ¿verdad? Y cómo les roban. Siempre están buscando la manera de robar. Nunca están diciendo y ni nunca están hablando con la verdad. Entonces, por eso es que, pues como yo les decía, todo esto tenía que ser purificado, porque nuestras intenciones tienen que ser purificadas, nuestras acciones también tienen que ser purificadas, y cada cosa representaba eso del cordero, ¿no? Sus extremidades, acciones, las entrañas, pues las intenciones, porque todas las cosas vienen de aquí adentro. Cuando nosotros vamos a poner un gesto, por ejemplo, usted está maquinando algo bueno, sale de nuestro interior, y si está maquinando algo malo, también. Ya empieza a pensarlo acá en su cabeza, y después, una vez que lo pensó, lo armó y todo, y vámonos a hacer lo que tenemos que hacer, sea malo o sea bueno. Bueno, entonces, todo esto, como yo les decía, todas las partes del ser que deben estar completamente limpias al anunciar el Santo Evangelio. No con hipocresía, no como hoy están esas personas que pues dicen estar en esos lugares, en esos templos donde hay personas que llegan pues a que ahí no hay purificación, no hay nada, sino pues a perderse.
Nosotros tenemos que estar limpios para anunciar el santo evangelio de Dios. Usted lo puede ir a leer a Filipenses, capítulo 2, los versículos 3. Segunda de Corintios, capítulo 2 y el versículo 17. Pues el Señor no solo nos juzgará nuestras obras, sino también la verdadera intención con la que la efectuamos. Las obras y las intenciones. Ahora, se comía apresuradamente esta carne, o sea, este cordero. No es que se tomaban el tiempo, ahora se comía rápido. Cuando ellos tenían que salir, tuvieron que comerse eso, pero deprisa, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que nos dice Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 11. Y lo comerás así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. ¿Qué le parece? Bueno, para esto también hay un cumplimiento espiritual. Vamos a ver. Bueno, esto simboliza que no solo debemos vivir alimentándonos de la palabra de Dios, sino también estar permanentemente alistados para nuestra partida de este mundo hacia la siguiente vida. Ellos, los hebreos, tenían que estar listos para salir corriendo, ¿verdad? De Egipto. Y nosotros tenemos que estar listos también para nuestra partida, para nuestra partida de este mundo en el cual estamos. Y estamos viviendo los últimos tiempos, querida familia de Dios, y por eso es que tenemos que estar con los lomos ceñidos, con los zapatos puestos, como dijo nuestro Señor. Tienen que estar velando. Y estamos hablando espiritualmente, no es que no vamos a dormir. O sea, yo me voy a acostar esta noche y voy a dormir si el Eterno me lo permite y me le permite levantarme, ¿verdad? Estamos hablando espiritualmente, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos que nos anuncian el final de este mundo en el cual, ¿verdad?, está rigiendo Satanás, que el Señor le reprenda. Ahora, vamos a seguir viendo aquí. Ahora, nosotros no sabemos ni el día ni la hora de cuándo esto va a suceder, ¿verdad? Esto va a suceder y será en cualquier momento. Entonces esto nos evita, ¿verdad?, que nosotros estemos muy tranquilitos, como no pasa nada, hoy no me convierto, el año que viene, tal vez mañana. Ya no hay tiempo, querida familia de Dios. Estamos en esta vida brevemente de paso. Aquí nosotros estamos de pasadita, no sabemos ni la hora, ni el día, ni cuándo, ni cómo. Porque pongámosle que no sea el día del Señor, pero nos enfermamos, nos envejecemos, podemos tener un accidente. Nunca vamos a saber cuándo ni cómo, ¿verdad? Pero es que no tenemos que ir, nos tenemos que ir. Por eso tenemos que estar con los zapatos puestos. Hay un dicho, pues, en mi país que dice, estiró los tenis. Los tenis, ¿sabe que son un zapato? Pues. Y por eso es que dice que tenemos que estar listos. Porque así es. Tenemos que entregar los tenis y no sabemos en qué momento. Que el Eterno tenga misericordia de nosotros. Porque aquí estamos brevemente de paso. También este mandato expresaba que ningún hueso del cordero debía ser quebrado. Y eso también está escrito en Éxodo, el capítulo 12, el versículo del 43 al 46. Y esto también tuvo su cumplimiento profético cuando nuestro Señor fue crucificado. Vamos a leerlo. Dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Se cumplió o no se cumplió? Usted ve cómo este cordero
es el cumplimiento de nuestro Señor y es esta fiesta que Él ya la cumplió, que es Pesaj, o sea, Pascua. Este cordero tenían que tener mucho cuidado, no quebrarle ni un huesito. Y nuestro Señor, pues cuando Él muere en la cruz, habían personas que eran crucificadas, porque recuerde que esto era algo que hacían los romanos. Era una manera de ¿cómo le dijera yo? Era la manera que ellos tenían, pues, para, eh, no es para matar, sino para, cuando a la gente hace algo malo, ¿no? Pues que, la gente tenía que pagar, pues, con la muerte y era de esta manera, pero habían algunos que cuando les hacían, estaban ya, crucificados y todo, no morían, o sea, en el momento, entonces tenían que les quebraban los huesos y así se terminaban de morir más rápido. Entonces, cuando los romanos llegan, o sea, los soldados romanos a ver a nuestro Señor, Él ya no está vivo. Entonces ellos no tienen necesidad de quebrar sus huesos, tal y como el Cordero decía también la palabra, como yo lo dije en eso, que no podía tener ni un huesito quebrado. Vamos a ver Éxodo 12. El capítulo 12 y el versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces no se desperdiciaba nada. Si la familia era chiquita, pues entonces se ponían de acuerdo con el vecino y así pues ponían un cordero más grande o dos, yo qué sé, para que todos comieran y no quedara nada porque no debería de quedar nada. Entonces veamos el cumplimiento espiritual. Los pueblos de la Biblia tenían por cierto que sentarse a comer. Era un acto íntimo, sagrado y solemne. Para ellos la hora de comer pues representaba un momento lleno de misticismo, como se dice, que no debía tomarse a la ligera. Esto está escrito en Génesis, el capítulo 43 y el versículo 32, Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 43. Porque una de las muchas cosas que se evitaba durante la comida era ingerir los alimentos en compañía de algún extraño o alguien de mala reputación. Bueno, veamos lo que nos dice Mateo, el capítulo 9 y el versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Porque pues cuando en el tiempo, ¿verdad? De esta gente, de los fariseos y todo eso, pues era algo íntimo, no podían comer con gente pues que no era, tenían que estar en compañía ni de extraños, ni de personas de mala reputación. Y nuestro Señor, pues Él vino y comió con, pues, con gente, ¿verdad? Con, con publicanos, con gente pecadora, pues, ¿ya? Entonces por eso pues lo apuntaban con el dedo. Veamos lo que nos dice primera de Corintios, el capítulo 11, el capítulo 5 y el versículo 11. Más bien os escribí que no os junté con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Sí ve? Entonces, en los tiempos bíblicos, comer en compañía de alguien, pues, es decir, entrar en comunión creaba un vínculo sagrado, íntimo e indisuable entre ambos comensales. Veamos lo que nos dice Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a él y cenaré con él y él conmigo. Así es de que a nuestro Señor, cuando Él viene y muere, Él muere por
todos nosotros, por todo aquel que llama a la puerta y quiere entrar y comer con Él. No hay excepción, y es por eso que cuando Él vino también hizo lo mismo, porque Él vino por nuestros pecados. Él se sacrificó por nosotros. Por eso Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Toc, 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 y eso es lo que está haciendo ahorita nuestro Señor. Pero nadie le quiere abrir la puerta. Todos los días el Señor está llamando a la puerta de todo el mundo sin excepción. ¿Pero qué? Que sean reyes, que sean gente pobre, gente rica, artistas, deportistas, lo que sea, el Señor está llamando a sus puertas, a esas grandes mansiones, pero no le quieren abrir la puerta. Están muy bien, están muy cómodos toda esa gente, ¿verdad? Tienen todo, no necesitan de Dios. Pero el Señor los está invitando a comer con ellos porque es algo íntimo, en intimidad. Y no le importa a nuestro Señor Jesús que usted sea pecador, si usted se arrepiente y viene a Él. Si usted le abre la puerta, cuando Él llega y le toca la puerta y le dice, aquí estoy, y usted le dice, pase. Entonces Él va a pasar, pero si usted no le abre la puerta, pues Él no puede entrar sin su permiso, ¿verdad? Ya hasta aquí yo voy a quedar. Ya en el próximo capítulo seguiremos con la Pascua. Yo espero que hasta esta tercera parte usted haya comprendido, ¿verdad? El porqué de celebrar esta fiesta que tiene un gran significado espiritual para cada uno de nosotros, que es algo que nos está mostrando el camino, la verdad, la vida, que es nuestro Señor, cómo comportarnos, que por qué esos sacrificios, que por qué esa sangre derramada, que por qué ese animalito se tenía que comer asado, ¿verdad? Porque era pues como una limpieza, y que nosotros también somos así. Somos como somos como un barro, por eso dice que Él es el alfarero, nosotros somos el barro, y Él nos moldea nuevamente, hace un vaso nuevo de nosotros. O si no, si usted lo quiere ver de otra manera, nacemos de nuevo, como le dijo a Nicodemo. ¿Qué tengo que hacer? Le dijo, Señor, para poder nacer. Pues le dijo el Señor, nace de nuevo. ¿Pero cómo? Le dijo, yo no puedo volver a entrar al vientre de mi madre. Pero él no se daba cuenta que el Señor estaba hablando espiritualmente, no estaba hablando físicamente. Entonces todo lo que yo aquí le estoy explicando, se lo estoy explicando espiritualmente, como nuestro Señor cumplió con todo lo que Dios le dijo al pueblo hebreo de hacer con la primera fiesta. Estamos hablando de la primera fiesta, que es Pascua, para que usted vea cómo nuestro Señor, cómo este Cordero cumplió con todo exactamente como los sacrificios que hacían los hebreos. Y hasta hoy no se han dado cuenta, simplemente lo hacen por religiosidad, que haya dos panes, que esté el candelabro con 7 candelas, que el mantel sea blanco, que la esquinita del mantel sea verde, por decirle algo, ¿no? Entonces, que sea así, que sea, ellos celebran la Pascua, pues hacen comidas ricas, eh, también pues en su celebración ellos ponen las hierbas amargas, puede ser lechuga, perejil, apio, cosas así, ¿no? Y entonces ellos ponen todo eso a la mesa, ponen sal, miel, una manzana que también la hacen como en conserva, hasta ponen huevo, que no sé qué es lo que tiene que ver ese huevo, ¿verdad? Pero ellos lo ponen. Y pues en manteles blancos, y antes de eso hacen una limpieza. Lavan todo en su casa. Cuando los panes sin levadura, al día siguiente de la Pascua, ellos hacen ese rito, pues los judíos de hoy, ¿verdad? En la actualidad,
Yo no hago nada de eso, porque yo conozco el significado. Y entonces lo que ellos hacen es que las mujeres, pues, y no sé si los hombres les ayudan, ¿verdad? Pasan días limpiando, porque está escrito en la Biblia que sacaran todo, la sal, esto y lo otro para afuera, todo lo que tuviera levadura. Pero ellos no comprendieron que la levadura son nuestras malas acciones, son nuestros pecados, y que cuando yo actúo mal y empiezo también a hablarle, digamos, a otra persona, ay no, vente, vamos a esa fiesta, bebamos, hagamos, tornemos. Yo soy levadura y estoy incitando a otra persona también. Entonces, por eso es que Dios les dijo, saquen toda la levadura de la casa, que no haya nada. Todo lo que sea leudado va para afuera. ¿Ah? Y laven todo, limpien todo. Entonces la gente rasca hasta el último, que no les quede nada. Limpien y todo. En la actualidad. Y en los tiempos antiguos también lo hacían. Un aseo completo de la cocina, que no quedara nada, toda la harina con levadura y todo lo sacan para afuera, y hasta hoy así sigue siendo. Pero lo que no comprendieron, que lo que tenemos que limpiar es nuestra vida, nosotros, nuestro interior. Esa es la limpieza que tenemos que hacer para presentarnos delante de Dios, limpios. Y la levadura también, que la saquemos. ¿Qué es la levadura? Pues nuestros pecados, que nos arrepintamos. Eso es la fiesta y ese es el significado de la segunda fiesta de los panes sin levadura. Bueno, que el Eterno les bendiga. Ya después, cuando lleguemos a la segunda fiesta, vamos a hablar más en concreto, ¿verdad? Por hoy, hasta aquí vamos a quedar, o sea, por esta tercera parte. Y ya voy a regresar con la cuarta parte. Que el Eterno me les bendiga. Amén, amén y amén.